del año. ¿Es adecuada esta estrategia del gobierno? ¿Está bien cifrar nuestras esperanzas de crecimiento económico en el sector público? Alonso, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Patricia, buenos días. Carlos, gracias por la llamada. ¿Cómo está, Alonso? Buenos días. Así, de una primera impresión, ¿cómo calificaría la conferencia ayer del presidente Vizcarra y, por supuesto, el lanzamiento de Arranca Perú? Sí, mira, gracias Patricia por la pregunta. Siempre se supo que tenía que venir una siguiente etapa de impulso al gasto público, ¿de acuerdo? Y Avanza Perú básicamente es un impulso al gasto de infraestructura y una parte a poco menos de 7.000 millones de soles, digamos, en total, y algo de eso, como la 10ª parte, va a programas de empleo temporal, ¿ok? No está mal, digamos, es parte de lo que es una respuesta convencional a una situación como esta, pero digamos que se anuncia en un momento en el cual las cifras que salieron ayer representan, o demuestran casi una, no sé cómo llamarle, ¿no? Una hecatombe económica, ¿no? Algo que se había estado alertando. Más de la mitad de la economía parada en abril. Eso es absolutamente insólito en nuestra historia económica, ¿no? Sí, un poquito menos en términos de PBI, digamos, 40% de la actividad económica, digamos, caída de 40%, pero la situación de empleo es bastante más dramática, ¿no? Has tenido una caída de empleo de casi el 48%, pero si ves empleo adecuado se ha caído creo que 54%, empleo adecuado en empresas de menos de 10 trabajadores se ha caído 67%, o sea, las 2/3 partes, 2.300.000 empleos perdidos en Lima, pero Lima, o sea, si extrapolas esa cifra a nivel nacional, serían más de 8 millones, no tenemos las cifras a nivel nacional. Una pregunta antes de ir a la pausa, disculpa Alonso, porque nos tenemos que ir un ratito a la pausa, pero te dejo plantear la pregunta. 1 millón de empleos, por supuesto que no es poca cosa, pero acabas de decir que esa es una salida convencional. ¿Necesitamos salidas más agresivas? ¿Necesitamos salidas más creativas? Vamos a una pausa, le dejamos planteada la pregunta al exministro de Economía, Alonso Segura. Analizando el paquete económico planteado ayer por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, centrado básicamente en la reactivación de la inversión pública. Estamos conversando con el economista Alonso Segura y le estábamos preguntando si estas medidas, que claramente son importantes, pero que solo van a generar 1 millón de empleos sobre la posibilidad, según el economista, de una pérdida de 8 millones de empleos, es suficiente y si no se debió tal vez buscar otras alternativas o conjugar esta con otras alternativas. Alonso, habíamos dejado planteada la pregunta. Sí, gracias Patricia. Solo una precisión. No he dicho que se hayan perdido 8, se han perdido 2.300.000 en Lima. Si uno extrapola, da la proporción del empleo en Lima a nivel nacional, si hubiera ocurrido algo similar, no hay razón para pensar que no, serían como 8, o sea, para que se tenga la magnitud del problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una proyección, digamos, ¿no es cierto? No es un dato preciso, sí, es no, una proyección. simplemente dato pasivo. El INEI no ha sacado las cifras todavía, no va a sacar por un buen tiempo, pero digamos, mi tema es que se vea realmente la escala. Si lograran emplear a través de inversión pública 1 millón de puestos adicionales, eso no es poco. Convencional no significa que esté mal, lo que significa es que es insuficiente en realidad. Y no lo digo necesariamente por escala, a lo que voy es... hay muchas otras decisiones que son necesarias, que eran necesarias hace tiempo implementarse, que no se han implementado. Hace mucho tiempo se dijo, de distintas maneras, se puso por escrito, que tenían que prestar atención al mercado laboral y dar soluciones específicas para evitar que se rompan los vínculos laborales. Y básicamente no se hizo nada. En la práctica no se ha hecho nada. Entonces ahora estamos teniendo que recoger lamentablemente los pedazos de una parálisis de decisiones de las autoridades y ciertamente es mucho mejor tratar de invertir recursos públicos en mantener los vínculos laborales que después el sector público se convierta en el empleador de todos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho para revisar de parte del gobierno. Se pudo evitar una parte de esto, una buena parte seguramente, y tienen que comenzar a prestar atención al mercado laboral nuevamente, tienen que hacerlo. No se trata de decir que se ajuste solo el mercado laboral, el informal y el formal, ambos, solo te permito suspensión perfecta y después te la deniego y dejo que las empresas simplemente destruyan puestos de trabajo, quiebren, no porque quieran muchas, sino simplemente porque no se pueden sostener, y con una cuarentena que ya pasó de 3 meses era evidente que no podía sostenerla, pero no se hicieron los ajustes a tiempo. Entonces,
necesario, sí, vamos a ver porque, digamos, los antecedentes de capacidad de ejecución del gobierno no son buenas, y la inversión pública se ha caído como un plomo, evidentemente. Vamos a ver si con este impulso logran sostener los niveles de siquiera el año pasado, porque también es lo otro, dicen vamos a meter adicional, pero tu inversión pública está por el suelo, ¿no? Así es. Entonces, sí. Una consulta. Respecto a lo que se viene en los próximos meses, ¿cuál es su análisis o su perspectiva en cuanto a la economía peruana? El desplome, como ustedes, ha sido catastrófico, cerca del 40% de la caída del PBI. El presidente habla de un proceso ya de recuperación, pero no sé qué tan viable sería esto, repito, en lo que resta del año. Y en segundo lugar, se dice que uno de los factores, diríamos, más débiles de este gobierno en la pandemia ha sido el involucramiento en el tema de la reactivación con el sector privado. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, sobre las dos preguntas. La primera, recuperación, lo que te van a mostrar, y digamos es cierto, pero es lo que van a enfatizar, es que tu punto más bajo va a ser el mes de mayo. En términos de abril, en términos de PBI, caída de PBI, y en términos de punto más bajo de empleo debería ser el mes de mayo, ¿de acuerdo? Y de ahí en junio deben de comenzar a mejorar si lo comparas contra el mes anterior. ¿Por qué? Porque ya hables un bloque más grande de la economía y en junio sigues abriendo la economía, ¿de acuerdo? Entonces, si hoy día tenemos, por ejemplo, en Lima 47-48% de puestos de empleo perdidos, en abril vas a recuperar un número importante de esos empleos, en julio otro, ¿de acuerdo? Pero eso es comparado con el mes previo. Si tú te comparas como usualmente hacemos los economistas contra un año antes, junio el año pasado, julio contra julio el año pasado, a septiembre contra septiembre del año pasado, vas a seguir cayendo tanto en términos de PBI como de empleo. Es decir, algunos van a comenzar a regresar, pero bastantes no van a regresar a su puesto de trabajo o no en las condiciones de antes. Es porque como, el golpe... para establecer una comparación, Alonso, no sé si vale la pena, no sé si es válida la comparación, pero es como a una selección le meten 10 goles en mayo y en junio le meten 8, sí, mejoramos, pero seguimos siendo una pésima selección, digamos. Exacto, o digamos, estás perdiendo ya 10-0 y al final del partido vas a terminar 10-3, 10-4, ¿no? Igual te golearon, ¿no? ¿Cuándo va a realmente crecer la economía peruana? A partir de marzo del próximo año, cuando lo compares realmente 12 meses, más o menos, ¿no? ¿Cuándo vas a recuperar el nivel de, digamos, actividad económica que tenías al 2019, antes de la crisis? Dado el tamaño del golpe, muy probablemente será en el año 2022 o quizás, no sé, quizás un poco después. El empleo me preocupa inclusive más, porque muchas de las personas que han perdido su trabajo no van a recuperarlo uno o lo van a recuperar pero en condiciones mucho más precarias. Esa recuperación va a tomar mucho tiempo, lamentablemente. Esto es algo que se anticipó, que se ha dicho de todas las formas hace mucho tiempo. Y viendo tu pregunta, el sector formal no lo puedes tener cerrado 3 meses, pues, o más, porque algunos van a seguir cerrados. Desde el inicio de la cuarentena se debió tomar medidas para, después de una cuarentena razonable, comenzar a hacer una cuarentena más inteligente e implementar medidas de contención del virus en paralelo, específicas, focalizadas, ¿no? Te pongo un ejemplo, Patricia. ¿Por qué el Estado peruano, si sabes que el sector informal igual va a salir, igual la gente tiene que comenzar a salir si no tenías la debacle que tienes? Por decir un caso, ¿por qué no se trabajó en trazabilidad de contactos? Porque no existe casi trazabilidad de contactos en el Perú. 1, 2. Trazabilidad de contactos nos explica... Es el seguimiento. Seguimiento de... ¿Quién depende de quién? Un contagiado, exacto, y comienzas a hacerle seguimiento. Contacta gente para eso y comienza a seguir. No existe básicamente en el Perú. Entonces, si te identifican, bueno, bien, gracias, y a ver a quién contagiaste. No identifican tarde porque tampoco tienen las pruebas adecuadas. Esta semana creo que dicen que han llegado las moleculares. Otro ejemplo simple. Trata de que la gente va a salir, que haya menor riesgo de que contagie. Entonces, ¿por qué no se le mandó a la industria textil que mande a comprar al Estado decenas de miles de millones de mascarillas todos los meses para repartirlas regalarlas a todo el mundo, regalarlas? Exacto. No se hizo, Patricia, no se hizo. Y así te podría decir, control de focos, mercados, recién en la semana 9 realmente comenzaron a controlar mercados. Transporte público es evidente que se va a volver un foco de contacto tremendo, ¿no? Pero tampoco ha habido hasta ahora, recién cuando están ya en apertura, y en apertura que ahora ya es abramos como sea, ¿eh? O sea, debemos ir antes, pero bien, ahora es abramos como sea, simplemente porque ya los números son, digamos, cataclísmicos, ¿no? En ese sentido, y no se trabajó en el sector privado, ¿no? Sí. Tu pregunta otra, no se trabajó en el sector privado. Casi no se trabajó, ¿no? Casi no se trabajó. Alonso, Carlos, por favor. En ese sentido,
Ahora, en la forma como se ha enfrentado la pandemia y los antecedentes, han habido críticas muy severas a los anteriores gobiernos, a las anteriores gestiones, básicamente de economía, en el sentido de que no se invirtió lo suficiente en presupuestos, en salud y educación. Yeah. Usted, como ex ministro de Economía, ¿qué responde ante ello? Sí, y voy a ser bastante claro, porque ayer leí las declaraciones del presidente y me sorprendieron. Creo que debería ver las cifras. El Perú históricamente ha subinvertido en estos sectores y eso es innegable. Pero debería hacer un análisis más fino porque la foto de su gobierno no va a quedar muy bien. Por lo menos en la gestión donde yo fui ministro, el presupuesto del sector salud creció casi 50% en términos de PBI, ¿okay? Comparado al tamaño de la economía. ¿Ya? Y 30%, más o menos 30% en infraestructura. En educación creció como 30% en términos de PBI. ¿Podría el presidente ver las cifras de su gobierno? No ha asumido el gobierno ayer, ha sido un alto funcionario de gobierno hace 3 años y medio, la pandemia lo agarró los 3 años y medio y 2 años de presidente. Los números dejaron de crecer, inclusive en infraestructura, en ambos sectores se han caído como un plomo. Entonces, es decir, había una tendencia de crecimiento que se cortó. Exacto, la cortaron, pero sobre todo el quiebre se dio en el año 2011-2012, se comenzó a invertir mucho más. Además, no es solo un tema de dinero, reformas. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Vizcarra? Educación, por ejemplo, recorte de programas de becas, recorte el programa para expansión de educación secundaria, recorte de infraestructura educativa y todo a planilla. Entonces han desmontado reformas inclusive. Entonces yo creería que el presidente de la República haría bien en revisar cifras y dejar de decir a la población cosas que no son. Históricamente el Perú invierte poco, sí. Se trató hace unos años de comenzar a revertir esa tendencia, se puso un gran esfuerzo en eso y eso murió hace 3 años y medio. Básicamente la inercia regresó y de eso él puede dar bastante información porque él ha sido un gran protagonista de toda esa historia, ¿no? Bueno, ministro de Transportes antes de ser presidente, para empezar. Una pregunta última, Alonso. No se está, creo que considerando, o por lo menos no escuchamos nada al respecto, de que esto que estamos viendo en la calle, la ministra Barrios dice, esto se va a vamos a dar medidas para que la gente vaya a los mercados, para que se abran las galerías comerciales, como si las calles no se volvieran a llenar de gente. Con ese nivel de desempleo, ya sabemos lo que pasa en el Perú, la informalidad crece enormemente, entonces es como creer que una vez que abres la galería, todos los que están en la calle se meten a la galería y resuelto el problema. ¿Cómo hacemos? Porque esto, por más que haya COVID o no haya COVID, significa un desorden y un problema que creíamos haber estado superando, ¿no es cierto? Sí, Patricia, lamentablemente ya una buena parte de esto ya es muy difícil de poder controlarlo, mitigarlo, porque ya, digamos, ya estás 10-0 abajo en el partido. Eso ya no lo puedes cambiar, digamos. Puedes tratar de evitar que te sigan metiendo goles y ver si metes un par, pero digamos, creer que vas a empatar el partido, lo vas a ganar, ya no. Hace mucho tiempo se debió. ¿Qué hicieron otros países, ejemplo, en mercado laboral? Dijeron, compartamos las pérdidas entre el sector empleadores, empleados y Estado, es decir, recorte de sueldos, no es que lo hago imposible, lo permito en situaciones de estrés de las empresas, una parte la cubre la empresa, una parte la cubre el Estado y una parte la cubre el trabajador, por ejemplo, con una reducción parcial de sueldo, ¿de acuerdo? Pero condición, no despides. ¿Se hizo eso en Perú? Ahora, la ministra Alba dijo que la cantidad de dinero que se ponía para reactivar y para sostener las empresas era casi récord en el continente. ¿Se debió poner en planillas? ¿Se debió poner en trabajo? Se debió usar otros instrumentos. Además, no se trata de anunciar montos que tampoco se gastan. Ejemplo, Reactiva Perú. Hemos visto la información de Reactiva Perú, que hay, digamos, bastantes cosas que cuestionar. Pero a mí una de las que más me preocupa es, se dijo, antes de que empiece Reactiva 1, modifiquen los criterios de calificación de la microempresa. Recién lo van a hacer para Reactiva Perú, para que funcione más de 3 meses después, cuando comenzaron los reembolsos. Denles 3 meses de ingresos, recién lo van a hacer para Reactiva Perú 2, digamos, y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa cuando haces que pasen por un vía crucis durante, ojo, ya estamos en 3 meses, o sea, ¿cuándo van a comenzar a desembolsarles? No sé si en 3,5, 4, 5, 6. Se ha tomado todo este tiempo que desembolsan Reactiva 1 y a empresas fundamentalmente grandes y medianas. Entonces, ya llega tarde. Mucho de esto lamentablemente se pudo evitar. Entonces, y el gobierno lamentablemente creo que no se dio cuenta entonces, no se da cuenta ahora que no se trata de salir con discursos a echarle la culpa a quien pueda
y a decir cuán bien están haciendo las cosas. Claro, creo que los números hablan por sí mismos. Así es. Muchas cosas se han hecho, digamos, podemos seguir discutiéndolas. Hay quienes han tratado de aportes en materia de política de empleo, en materia de bonos, en materia Lo dijimos, Alonso, en su momento, que había muchísima gente dispuesta a colaborar y que Economía debía haber tenido una suerte de acompañamiento. La ministra Alba, acompañamiento de todos aquellos que tenían que aportar, como lo tiene, por ejemplo, el sector salud en el comando COVID. Pero no se escuchó, se nos dijo que estábamos preparados para enfrentar esta pandemia y los resultados no han sido los esperados. Patricia, solo un tema para que le quede claro a la población. El punto más bajo, digamos, de caída ya está atrás, ya estamos en junio. Ya van a comenzar algunos a reincorporarse a su trabajo, algunos de mejor manera que otros no. El retorno va a ser muy duro. Sería bueno no ver más triunfalismo del gobierno, sino que realmente implementen estrategias más finas. Acá no se trata tampoco de que salga el sector público a decir no se preocupen que todos van a regresar a su trabajo, porque eso no va a ocurrir. Así es. ¿De acuerdo? Pero de nuevo vamos a comenzar a haber normalidad. Me preocupa que ahora, cuando se vea que las cifras de empleo de PBI caen menos año a año, pero siguen cayendo, pero mejoran contra el mes previo, sale el gobierno bien. Ya ven, y ahora estamos haciendo las cosas. Necesitamos realismo. La gente solo puede tomar decisiones sobre la base de información real, no sobre la base de información triunfalista que no tiene mayor cabida. No estamos diciendo que el gobierno no hizo el intento, pero ya es hora de escuchar más allá del no tenemos una estrategia económica, Patricia. No hay publicación de plan estratégico de gobierno económico. O sea, no sabemos, estamos a ciegas. Eso se ha dicho hace mucho tiempo. Así es, eso también lo señalaba ayer Hugo Ñopo. Es como programa tras programa tras programa, pero nunca sabe nadie qué cosa es lo que va a venir. Y vamos, no sabemos cómo se comporta la enfermedad, pero sí sabemos cómo se comporta la economía. Sobre eso sí hay antecedentes para saber qué hacer. 7:32 de la mañana, nos hemos extendido un poco. Gracias, Alonso, clarísimo el análisis, y al gobierno a escuchar y a cambiar de rumbo. Seguir en el mismo rumbo es estrellarse contra el iceberg que tienes en tus narices. Vamos a la pausa y regresamos.